It's time for truth. Muy bien, Nacho, gracias. O sea, yo supongo que todos habréis leído la ponencia, o la mayoría. El tema es muy denso, como veis, lleva un montón de notas para desarrollarla, porque la propia presentación de la ponencia también estaba sometida a unas normas, es decir, no podíamos superar 1500 palabras, supero creo que 100 y pico, 3 páginas, y entonces, pero sí se permitían notas y anexos, ¿no? Entonces yo, si no la habéis leído, os la recomendaría que lo hicierais y que profundizarais en las notas si os interesa el tema, es decir, si el texto os llega. Simplemente porque el tiempo es breve y necesitaría más tiempo simplemente para leerla con detenimiento, porque creo que, como os decía, es densa, es profunda, y solo hacer hincapié en aquellas cosas importantes que lo oigáis de mi voz o incluso matizar alguna cuestión, ¿no? A mí me ha gustado mucho este tema, es decir, forma parte de mi vida, y me ha gustado mucho precisamente en la RI encontrar la importancia que se le da, que se le otorga a la autoconstrucción personal. En la primera nota aparecen referencias precisamente a vídeos y a documentos de Félix, donde algún libro también, donde lo desarrolla en profundidad, y desarrolla incluso un método en 5 pasos para autoconstruirse o para trabajar la autoconstrucción, la reflexión, la interiorización, que son temas importantes. Yo tengo, además de la propia referencia de Félix, que me parece importante, tengo otras referencias a nivel personal, sobre todo que provienen del hinduismo, pero también muchas referencias occidentales, ¿no? Una de ellas es Víctor Frank, que hacía mucho hincapié precisamente en una de las cosas, o leyendo su cita, le voy a citar: la primera fuerza motivadora del ser humano es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Este sentido es único y específico, en cuanto a que es uno mismo quien ha de encontrarlo. Únicamente así el ser humano logra un objetivo que satisface su propia voluntad de sentido. Yo creo que la construcción se ocupa de la parte espiritual del ser humano. Y por hacer una definición rápida, es todo aquello que desarrolla todo nuestro potencial como seres humanos. Y cuando se habla de espiritualidad, como a veces se confunde o hay mezclas con religión, evidentemente no tiene nada que ver y es diferente, y hay incluso en la tradición hinduista una escuela atea, que es la escuela Charvaka, ¿no? Es decir, no hace falta creer en una divinidad para desarrollar la espiritualidad, que es lo esencial del ser humano. Hay elementos que yo he tomado del Tantra y que para la autoconstrucción, y que es que debemos alimentarnos de belleza y de sublimidad, porque eso es lo que nos permite desarrollar lo más elevado, lo que hay de más calidad en nosotros como seres humanos, ¿no? Y también que un tema importante es que la autoconstrucción necesita de esfuerzo personal, esfuerzo y tiempo. Es decir, no se hace leyendo, no se hace viendo memes de las redes, ¿vale? Que es algo que circula mucho, que por cierto, muchos de esos memes con supuesto contenido espiritual están tomados muchas veces de las técnicas de management de las empresas, ¿vale? Que también utilizan todo ese tipo de temas, ¿no? El autodesarrollo o la autoconstrucción personal se inicia desde el nacimiento, desde la maternidad. Y como decía San Agustín, dadme otras madres y os daré otro mundo. Yo en este sentido, y utilizo como referencia a quien he descubierto hace solo unos poquitos años, a Casilda Rodríguez, y la lectura de su obra la recomiendo encarecidamente a las mujeres, pero también a los hombres, ¿vale? Es decir, rompe muchísimos mitos, rompe muchísimas limitaciones
y permite entendernos quiénes somos como seres humanos. Afortunadamente, digo afortunadamente para mí, y como ella misma dice, estaba por ahí toda esa información, pero eran como piezas sueltas de un puzzle. Es decir, yo ya conocía a Jim Butas, conocía a Rage, que es uno de mis dioses personales, por decirlo de una manera, y ella lo que ha hecho ha sido coger todas esas piezas y dármelo montado. Y entonces todas esas cosas que yo ya conocía, como ella, de repente ves el puzzle montado. Y para mí ha sido muy revelador, por eso os lo recomiendo. Bueno, hacer hincapié simplemente de pasada en una cuestión que, bueno, un apunte. En Occidente tenemos muchos maestros del saber, es decir, del conocimiento, y sin embargo cultivamos muy poco o hay muy pocas figuras como las que suele haber en Oriente, que son los maestros del ser, ¿no? Y me parece que también deberíamos prestarle atención y que tuviéramos maestros del ser, que en la antigüedad sí lo sabía. Luego, ¿qué es una de las cosas que ha provocado toda la destrucción del ser humano actual, sobre todo en las grandes ciudades? Pues yo creo que es fundamentalmente la división o la separación de la vida como algo sagrado y sobre todo la escisión que tenemos con la ruptura del contacto con la naturaleza. Esas son, me parecen, dos causas fundamentales, y que aunque estemos en ciudades, mantener el contacto íntimo, experiencial con la naturaleza y verla como algo sagrado, no solo la naturaleza, sino toda la vida, ¿no? ¿Quién ha provocado esa pérdida del sentido de lo sagrado? Pues posiblemente la estructura social que tenemos, el Estado, y que primero quizá hay que hacer una purificación personal del Estado, porque lo llevamos dentro, está en nuestro interior, aunque alguno diga que no lo ve, porque quizá se confunde con nosotros mismos, forma parte de nosotros y debemos purificarnos de él. Y como decía Dante en la Divina Comedia, no fuisteis hechos para vivir como bestias, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Y es para mí una guía compartir conocimiento en la medida que puedo, en la medida que he dedicado, bueno, tengo una cierta cantidad de años y me he dado cuenta que he puesto, la perspectiva de mi vida me ha permitido darme cuenta que he dedicado bastante tiempo a esto, a la autoconstrucción, al autoconocimiento. De hecho, compartir el conocimiento es lo que hago a través de mis clases de meditación y otros talleres cuando lo hago, que no es una actividad regular, pero sí que lo hago de vez en cuando. ¿Y por qué es importante también la autoconstrucción desde el punto de vista del RI? Bueno, pues porque una familia, una comunidad, una sociedad es tan fuerte como lo son sus miembros. Y por lo tanto, que una comunidad esté formada por personas autoconstruidas y fuertes, la hace mucho más fuerte. Y eso requiere que los individuos que la forman, pues bueno, pues desarrollemos capacidades como la oratoria, tener criterio propio, capacidad de reflexión, de decisión y centrados en los intereses del grupo y no en los personales. Ayer comentábamos a algunas personas que a todos nos gustaría vivir en comunidad, es un poco lo que buscamos, o crear comunidades, fraternidades. Y todos decíamos que nos gustaría, pero todos somos conscientes de que tenemos una cierta incapacidad para hacerlo, porque estamos demasiado acostumbrados a vivir centrados en nosotros mismos, en nuestros intereses, en lo que nos gusta, ¿no? Y para la vida en comunidad lo que es necesario es tener una visión de conjunto, vivir centrados en el conjunto y no en lo personal. Y eso para los individuos que ha creado esta sociedad de absolutamente centrados en lo egoico, pues hay que podar un poquito, ¿no? Y como comentaba antes, es decir, aunque la RI reivindica fundamentalmente la herencia cultural europea, cristiana y sobre todo la de esta parte del territorio del mundo, yo tengo otras referencias que me parecen muy importantes, que están dentro de la cosmovisión hinduista, y que otra referencia personal mía, como es Swami Satyananda, un catalán que habla en castellano. Él también ha visto, he tenido la oportunidad de hablar con él, de intercambiar
mensajes y ve un montón de puntos en común entre Occidente, entre la visión hinduista original y la visión primigenia de Occidente también, de lo sagrado, de los dioses, de la naturaleza como algo sagrado. Tiene un vídeo por internet, no recuerdo si lo he puesto en las notas la referencia, pero si no, si alguien tiene interés, un vídeo corto de 20 minutos y es muy interesante para ver cómo no estamos tan separados, ¿no? Y que participamos de visiones comunes y de concepciones del mundo comunes, al menos en nuestros orígenes, y que la propia evolución, porque también hoy en India, lo que es la sociedad mayoritariamente participa de la visión occidental, en gran parte, aunque quedan, bueno, afortunadamente quedan personas que siguen cultivando esa visión ancestral. Y bueno, hay una cosa que a mí me ha gustado mucho ver, que es, por ejemplo, Salviano de Marsella, citando una frase de él, que prefieren ser libres bajo una apariencia servil para ser esclavos bajo una apariencia de libertad, que tiene mucho que ver también con la visión hinduista de la libertad, ¿no? Y también en los estoicos, cuando ese dicho que dice, retírate al interior de ti mismo y permanece allí. Y es el mismo sentido de una cita de Abhinavagupta, la principal referencia dentro del Trika, del sivaísmo no dual de Cachemira, que en las notas lo veréis, y tiene una cita que es prácticamente la misma y con el mismo sentido, y que tiene unión con eso que os decía antes, de esa cosmovisión original, donde hay un montón de puntos en común. He oído el timbre y creo que se ha acabado el tiempo. Bueno, es el vuestro y os lo dejo. Vale, muchas gracias por la atención. Has nombrado a Casilda Rodríguez y has dicho que en la autoconstrucción, en lo que somos, es importante incluso el hecho de cómo hemos sido concebidos, de cómo hemos sido paridos, etcétera. ¿Eso lo puedes explicar un poquitín más, un minuto? Bueno, ahí quizá un dato es, vamos a ver, en Occidente la maternidad, aunque es cierto que está, o al menos hay personas que no se han dejado comer por esa visión, es decir, el contacto de la criatura recién nacido con la madre, piel con piel, es muy importante. Y normalmente en la maternidad lo primero que se hace es separar al bebé de la madre, rompiendo toda esa dinámica. Ella lo explica muy bien porque es la propia reacción del cuerpo de la madre se hace a instancia, a petición, adaptándose a las condiciones del bebé, ¿no? Y luego dice otra cosa que me parece muy importante, que es el ser humano, nacemos muy inmaduros, ¿no? Entonces, que en realidad el proceso de gestación no se limita al tiempo que permanecemos en el vientre de nuestra madre, sino que hay un periodo de estereogestación, como los de Australia, como los canguros, que llevan una bolsa y que el ser humano no tiene, pero que en realidad sería un proceso similar, ¿no? Ese proceso. Y esa es el inicio de la auténtica sexualidad, es decir, ahí empieza la doma y el cortar los lazos, es decir, y la represión del sistema se inicia ahí. Por lo tanto, ya desde el principio ya nacemos normalmente tocados, ¿ya? Somos efecto de la forma en que nacemos, ¿no? Pero os recomiendo su lectura, porque contempla muchas más cuestiones, muchos más aspectos, y me parece bueno, que puede aportar muchas cosas. Entonces, ¿estás queriendo decir con esto que en realidad el elemento más importante a la hora de constituir una sociedad humana sería poner en el centro el nacimiento del niño, o sea, gestación y nacimiento del niño? Y que eso algunas culturas lo han hecho, aunque están en desintegración muy rápida, pero por ejemplo en China, las culturas más ancestrales chinas todavía conservan eso y toda la organización social gira en torno a esto, ¿no? Es un salto cualitativo total. Esta sociedad está organizada en torno al dinero, en torno a la... ¿Cómo se podría avanzar en ese campo de organizar un colectivo humano en que todo gira en torno a la natalidad? Pues es una gran pregunta, pero yo no tengo la respuesta, Yo creo que es algo que tenemos que encontrar colectivamente, es decir, a través de estas referencias, y posiblemente no se pueda hacer en una generación, porque nosotros ya venimos con lo que Casilda llama el pecado, la falta original, es
Es decir, ya hay algo que nos ha fallado y por lo tanto lo que tendríamos, es decir, si somos conscientes de ello, arreglarlo para futuras generaciones. Y el desarrollo de esas personas que han nacido en libertad y su propia evolución, su propia autonomía, es la que puede crear una sociedad diferente. Yo creo que nosotros estamos limitados y tenemos que reconocer nuestra realidad, porque solo reconociendo dónde estamos, a partir de ahí podemos avanzar. Si no, nos estaremos engañando. Entonces es algo sobre lo que reflexionar, sobre lo que trabajar, pero reconociendo dónde estamos, de dónde partimos, de nuestras propias limitaciones. Esa es mi idea. No sé si la compartís, pero... Nada, que al hilo de lo que comentaban, ¿no? De no caer en un etnocentrismo, ¿no? Viendo pues otros aspectos también convergentes en otras culturas, también el caso de las Islas Trobriand en Melanesia, que Malinowski tiene como referencia y luego Rich estudia, ¿no? A nivel de todo el trabajo de campo que hace Malinowski en Melanesia. Es una sociedad de carácter matrilineal también, en el que precisamente pues, los niños tienen una autorregulación psicosexual, no hay crímenes sexuales, no hay violaciones, o sea que la vida sí que está constituida en torno al centro, ¿no? Entonces también pues sí que hay aspectos universales en culturas particulares que convergen, ¿no? Al final, o sea, de lo particular y lo universal hay aspectos también, ¿no? Se rompe, digamos que esa lógica binaria aristotélica tan clásica es como una especie de continuum, ¿no? De gradación, de más o menos convergencia, pero siempre hay aspectos en común, ¿no? En este caso, pues, la vida en el centro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, yo no conozco en concreto el ejemplo que citas, pero sí conozco otros, como por ejemplo el de los Murias y el Gotul. Los Murias es una, digamos, una etnia que hay en la India que, bueno, su desarrollo, aunque ahora están en peligro porque están demasiado ya influenciados, pero tratan de salvarlo, donde la educación sexual de los niños la realizan ellos mismos. Es decir, está el Gotul, donde por las noches, a partir de los 12, 13 años, no lo sé exactamente, los niños, porque son para nuestra visión son niños, es decir, 12, 13, 14, 15 años, duermen en un dormitorio colectivo, comunal, donde no entran los adultos, donde los de más edad son los que transmiten el conocimiento a los más jóvenes, donde está prohibido, en las normas, tienen sus normas, que duerman, es decir, que se formen parejas, ¿vale? Y donde hay actividad sexual, es decir, donde se inician en el mundo de la vida sexual, de forma colectiva entre ellos, ¿vale? Y donde eso les prepara para luego, porque luego sí viven en pareja. Es decir, el hecho de que tengan el inicio de la sexualidad se haga de un modo, digamos, colectivo, sin embargo, después forman parejas de manera estable, ¿no? Es decir, que hay montones de referencias, ¿no? Y hay, y si, bueno, si Lisa Gimbutas, pues habla ella de lo que se conoce como la matrística, ¿no? Donde una sociedad no, es decir, donde el centro de la vida, como comentaba Rafael, es la maternidad, donde se organiza todo alrededor de las madres, donde los hijos son no propiedad, pero los cuidan entre todos, donde el hecho de que falte la madre no tiene casi ningún efecto para los bebés porque lo cuidan las demás, ¿no? Y donde las uniones entre las personas son absolutamente libres, ¿no? Es decir, bueno, nos puede chocar, puede no entrar en nuestra cosmovisión actual o personal de cada uno, pero es evidente que tiene unas ventajas, ¿no? Si me extiendo demasiado, perdonad. Bueno, no, pues tenemos 2 minutos todos para, digamos, para el debate, ¿no? Y esto tenemos los tiempos muy marcados. Pero para ir al hoy, más que a lo que hemos sido, como creado, lo que cultura había. ¿Por dónde empezamos, no? Y esto no es una pregunta que yo te haga a ti, sino que esto es un momento de debate. ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿por dónde empezamos nosotros a trabajarnos a nosotros mismos? Porque parece que a nivel colectivo, pues algunas propuestas hay cuestiones, no lo sé, ahora con este tema del coronavirus pues puede haber un poquito más de organización, pero el problema que nos encontramos siempre con las organizaciones, lo has dicho tú, es que al final llegamos individuos y estamos todos con nuestras neuras, con nuestras paranoias y con nuestras complicaciones, ¿no? Entonces, claro, no somos aptos para estar juntos. Al final estamos viendo siempre que cualquier iniciativa colectiva pues peta. Entonces, ¿por dónde empezamos? O sea, pues esto es una pregunta que todos entiendo que tenemos que decir o proponer algo, ¿no? ¿Qué se os ocurre? ¿Por dónde empezamos? A trabajar con nosotros. Es por eso.
Entonces, vamos a ver. Yo lo que he criticado un poco es, digo, a ver, la construcción, la autoconstrucción del individuo. Y digo, el individuo, cuando nace, ya está construido. Lo que sí que comparto es que, o sea, yo lo compartiría en plan negativo, es decir, yo creo que se trata más de construir al individuo para después volver a construirlo. Pero yo creo que hay una deconstrucción ahí. Es decir, nos hemos pasado nuestra vida asumiendo cosas de fuera, que son todas del sistema prácticamente, que nos van conformando algo, llega un momento que tocamos fondo, entramos en crisis, bueno, yo por lo menos tal, y entonces a partir de ahí, pues quizá podamos construir algo, pero yo creo que hay que deconstruir, ¿no? Entonces, con respecto a lo que decías tú, ¿no? Sí, yo tengo una propuesta y creo que es fundamental pararse. Pararse en seco y absolutamente. Claro, esto es complicado y difícil de hacer, no es tan fácil, ¿no? No es coger y tal, ¿no? Bueno, a mí me fue fácil porque como fue como un ostión, pues me quedé parado. O sea, que tampoco lo tuve fácil en ese sentido, ¿no? Y a raíz de ahí aprendí cosas, ¿no? Pero yo creo que eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el sistema nos mete en una dinámica en la cual estamos que no paramos nunca, que no sabemos lo que es parar la mente. Yo a veces se lo digo a la gente y dice, no, eso es imposible. A ver, ¿cómo que es imposible? Que tú no puedas parar tu mente, es imposible. Si no puedes parar tu mente, apaga y vámonos, porque eso va a estar siempre ahí sin funcionar. Bueno, sí, es mucho decir. Entonces, a ver, esto yo lo troco con el Estado, ¿no? Porque el Estado, en el fondo, ¿qué significa Estado? Porque el ser y el estar están muy relacionados, ¿no? Y en el fondo, Estado es una forma del estar. Eso es el fondo de lo que llamamos Estado. Y esa forma de estar se basa en la literatura jurídica, que es lo que es la ley, que es lo que después utilizan para someternos y nosotros, como unos buenos esclavos, decimos, no, la ley, que hace la ley, tal igual, ¿no? Entonces, pues nada, ya está, porque yo creo que con lo de pararse ahí te la van a estar bien. Yu, has abierto un montón de temas, ¿no? Entonces, es imposible responderlos aquí en un momentito, ¿no? Solo a dos cuestiones, es decir, nacemos con todas las potencialidades como seres humanos. Nuestro deber, porque es un deber, sería desarrollarlas. Eso es la autoconstrucción, desarrollar todas nuestras potencialidades. Respecto al parar la mente, mira, ahí voy a adoptar mi papel cuando comparto las prácticas meditativas, ¿no? Es decir, citando a un swami hindú, la mente es un mono, borracho, loco y al que ha picado un escorpión. Es decir, es imposible pararla. Lo que sí, la meditación lo que aporta es un concepto que yo utilizo en las prácticas, que es el de Sakshiva, que es la conciencia testigo, que es separar la observación, el testigo de la mente, de la actividad de la mente y contemplarla, ¿no? Tratar, y cuando a través de la práctica meditativa llegas a ese punto donde eres perfectamente consciente de la actividad de la mente y de algo que observa, es el primer avance significativo en las prácticas de meditación. Es decir, cuando la gente llega ahí, a ser perfectamente consciente de eso, ya ha pegado un salto, ¿vale? Y eso es a lo máximo que podemos aspirar. Si en un primer momento, es decir, contemplar la mente, que ya es mucho, ¿vale? Para mí, cuando la respuesta a esto que has dicho, que a partir de qué momento, cómo empezar, todo. Para mí la respuesta está en una frase que has dicho mencionando a los estoicos, que el punto de partida está en ti mismo. Entonces, esto también respondería a lo que tú has dicho de que parar todo, ¿no? En el momento en que tú entres en ti mismo, paras todo. Y es lo que tenía que decir. A lo que has preguntado, Sí. yo pienso, o sea, mi vivencia es en la autoaceptación. No nos aceptamos y entonces no aceptamos nada de lo que nos rodea ni a nadie. Y eso, autoaceptarnos. Y es difícil. O sea, ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? porque todos tenemos nuestros momentos de ¡guau!
qué tremendo soy, uf, qué mierda soy. Entonces, el encontrar el equilibrio ese de autoaceptación, de somos lo que somos, o sea, y hay que tirar para adelante. Y si no nos gusta algo de nosotros, intentar cambiarlo, pero no rechazarlo. O sea, Bueno, yo vuelvo un poco atrás en el debate, voy a decir una cosa así muy general, que siempre que se habla de espiritualidad casi siempre se me ocurre. Yo, hablando de espiritualidad, casi siempre yo suelo recordar refranes nuestros, antiguos. Mi madre era muy refranera, mujer puñetera. Bueno, pues hay uno, lo que se decía al principio, esa frase tan bonita que decía, retírate al interior de ti mismo y permanece allí, me ha sugerido enseguida lo de, una cosa que decía mi madre, salíme de mi casa y avergoncéme, volvíme a mi casa y gobernéme. Y otro también, que me ha venido así al hilo, porque ese lo recuerdo más veces, pero este ha sido nuevo y lo acabo de recordar ahora mismo, que dice, a tu casa grulla, aunque sea en un pie. Las grullas que vemos todos pasar, que van a... Bueno, sí. Pues se ve que en ese viaje largo alguna se quedó coja y bueno, haría su viaje iniciático, me imagino, que por ahí va un poco la historia, ¿no? Y lo solucionó así, volviendo a su casa. A tu casa grulla, aunque sea en un pie. Por eso siempre es volver a uno mismo, volver al interior, pero que está en todas las culturas. Quizá nos lo han vetado y en otras culturas menos influenciadas por esta occidentalidad perniciosa que estamos transmitiendo todavía nosotros, a lo mejor lo tienen vivo porque están menos occidentalizados, digamos, y por eso recurrimos tanto nosotros a las culturas de Oriente, pero que si vamos a la raíz, porque si eso es una cosa tan de nosotros, tan de nuestro ser, tiene que estar en la raíz de todo el mundo, ¿no? Si vamos a la raíz, lo tenemos en nuestra tradición, por mucho que nos haya sido ocultado, pero ahí están los refranes. Venga, gracias. Exactamente, eso es lo que comentaba antes, lo que desarrolla Swami Satyananda en ese vídeo, es decir, cómo las tradiciones originales tenían muchísimos puntos en común, ¿no? Y donde se encuentra todo ese tipo de cosas, ¿no? Hola, buenos días. Yo quería comentar la necesidad, ¿no?, de la figura del maestro, ¿no?, del gurú, como por ejemplo algunas filosofías, ¿no? Nada más, gracias. Vamos a ver, ahí hay dos posiciones, una que es la hinduista clásica, donde la figura del maestro es necesaria dentro de su cosmovisión, y lo dicen de una manera más sencilla, es decir, tú cuando empiezas a estudiar, primero vas a preescolar, luego vas a primaria, luego a secundaria, es decir, lo que no te planteas es saltar de primaria a la universidad, ¿no? Por lo tanto, a veces, aunque sea en el propio autodesarrollo, quien más te puede ayudar es una persona que te va a llevar paso a paso. Pero bueno, hay más matices y tal, pero efectivamente, y como con la cita que empieza mi ponencia, que es de Félix, solo el ser construye al ser. Por lo tanto, es desde ahí, es decir, solo nosotros nos podemos autoconstruir. Es decir, que hay distintas visiones. Si yo un apunte a decir, hay una propuesta concreta para trabajar todos estos temas, digo, por si queréis que se forme un grupo de trabajo, pues aquí hay una propuesta, y en cuanto a la parada, pues quizá desde contestar para tratar a la pregunta que se hacía ya en el segundo encuentro, en uno de los textos que se presentaron, que es, ¿qué es pues un ser humano integral? ¿Vale? Y a lo mejor crear un grupo de trabajo para, a partir de ahí, es decir, tratar de elaborar materiales o talleres o técnicas que puedan ayudarnos a desarrollarlo mejor para quien llegue y no lo tenga claro, o para nosotros mismos, ¿no? Es decir, esa es la propuesta de la ponencia, ¿no? Como para darle continuidad y crear un grupo de trabajo. Sí, bueno, no sé si alguien necesita urgentemente decir algo. Tenemos un minuto. ¿Lai? En matemáticas, para poder integrar algo, primero tienes que saber cuál es la diferencia entre las cosas. La diferenciación lo que te permite es llegar al infinito más pequeñito. Y desde el infinito más pequeñito podemos llegar al infinito mayor. Entonces, mi pregunta es, si hablamos de integrar, primero, ¿cuál es la diferencia para poder luego integrar lo que es diferente? Sí, como no hay tiempo, un concepto del yoga.
Viveka, discriminación. Es decir, es una de las herramientas para saber lo que es y lo que no es. Es decir, que coincide con lo que tú planteas, creo. Al menos en su sentido, ¿no? ¿Vale? Occidentalmente discernir, ¿no? Discernir, sí. Discernir, que me gusta más que discriminación. No, y más precisa, tiene matices mucho más precisos. Intentando responder un poco a la pregunta que has planteado de por dónde empezar, creo que como personas interesadas en la integralidad y en la integración, sería bueno empezar por intentar, al menos es lo que he intentado hacer en los últimos años, empezar por como hacernos un mapa de toda la complejidad que hay de propuestas y de tradiciones y de herramientas y prácticas para el desarrollo, para la autoconstrucción, el desarrollo personal, ¿no? Porque hoy tenemos herramientas para hacer eso, ¿no? Por ejemplo, Internet en este sentido nos puede ayudar mucho, ¿no? Por primera vez en la historia tenemos la capacidad de fácilmente recoger información proveniente de muchísima gente alrededor del mundo y de muchos momentos históricos. Entonces podemos intentar hacer un mapa de un poco del desarrollo personal, de la autoconstrucción, que a lo mejor se podría como dividir en desarrollo de la mente, desarrollo emocional, espiritual y físico, por ejemplo, es una de las propuestas básicas, ¿no? La primera diferenciación. Y nada, creo que eso sería bueno porque hay mucha gente que de entrada se pone como enseguida en alguna herramienta concreta, en alguna tradición, ¿no? Y está bien porque en todas muchas herramientas hay cosas valiosas, pero a lo mejor para hacer esta integración y tener esta visión integral, primero tendríamos que conocer un poco de muchas cosas, ver qué es lo que aportan, ver cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ver cuál es su diferenciación, como comentaba el compañero, para así poder avanzar desde una visión global, ¿no? Y bueno, en este sentido, uno de los esfuerzos que se ha hecho en este sentido en las últimas décadas ha sido, que también le llaman la teoría integral, le llaman, de Ken Wilber, que es un filósofo, Sí, le conozco. líder espiritual americano, pero que ha trabajado con muchísimas propuestas provenientes de toda la historia, de todas partes del mundo, y que ha hecho un poco un intento de este mapa global de todas estas técnicas. No tenemos tiempo, ¿verdad? No, según la estructura un poco que se ha propuesto para todo el encuentro, 10 minutitos para lo que hemos venido a hacer aquí, que es iniciar propuestas, como decía Blay, pues bueno, pues me parece fenomenal. O sea, el que quiera, los que queramos, nos quedamos y nos medio comprometemos, porque entiendo que el compromiso forma parte de la autoconstrucción, ¿no? Entonces, y el esfuerzo y lo que... Entonces, el que quiera o se sienta que puede aportar un granito de arena en esta propuesta que nos ha planteado Luis, pues nos quedamos y debatimos otros 10 minutos sobre cómo constituir un grupo de acción, de trabajo, lo que se nos ocurra, ¿vale? It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth.